ya más o menos lo estamos viendo. ¿Cómo? La fuerza, fíjense, este puntito que indica Producto. es un producto, pero ¿de qué tipo? Escalar. Escalar. ¿Recuerdan cómo se escribía un producto escalar? No en función de sus componentes, sino, digamos, desarrollando el producto escalar. El producto del módulo de cada vector ¿Sí? por el coseno del ángulo que forman. Bien, entonces cuando yo digo coseno de este ángulo, estoy tomando la componente en la dirección de AB. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si la fuerza no es constante y tenemos otro tipo de trayectoria que no es un segmento de recta, ¿qué hacemos? ¿Qué les parece? ¿Qué harían? Siempre volvemos a lo mismo. Tenemos que hacer lo que sabemos hacer. Por ejemplo, sabemos calcular el trabajo a lo largo de un segmento de recta cuando la fuerza es constante, cuando el campo es constante. Eso es lo que tenemos que usar ahora para evaluar el trabajo de una fuerza que no es constante y donde la trayectoria no es un segmento de recta. ¿Qué haríamos? Nada. ¿Puedo volver a repetir lo que dijo? Sí. Acá recordamos cómo se calculaba el trabajo a lo largo de la dirección AB cuando se trabajaba o cuando el campo vectorial es constante. Tiene que estar la componente, la que incide en esta dirección es la componente en la dirección de AB. Entonces descompongo y lo escribo como F escalar AB, porque el escalar es módulo de F, módulo de AB por el coseno del ángulo que forman. Y ahí entonces estoy tomando la proyección en la dirección de AB. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está? ¿Está ahí? Sí, sí. Ahora, ¿qué pasa si la fuerza no es constante y la trayectoria no es un segmento de recta? Es otra trayectoria que tiene una forma de curva C. Entonces yo digo, hay que aplicar lo que se conoce para poder encontrar ese trabajo. Con la integral. Sí, vamos a llegar a una integral. Pero la integral, ¿cómo? A ver, los ayudo un poco. Tenemos acá la curva C, que es una curva cualquiera. Sobre esa curva C tenemos dibujado el campo. Ven que tiene todas fuerzas diferentes. Este es un segmento de curva, este es otro, este es otro, este es otro. En cada segmento de curva voy a tomar un punto muestra. ¿Y qué les parece que ahí voy a considerar? En este segmento de curva, al tomar un punto muestra. Está aplicada entonces la fuerza en el punto T sub I asterisco. Recuerdo del segmento de curva, el segmento de curva que se nos toma. ¿Y qué vamos a hacer ahí? Con ese punto muestra. Hasta ahora lo único que tenemos es la curva con el campo. Sacas Tomo un el punto trabajo en muestra. este punto ¿Cómo? y después la sumatoria. Sí, pero ¿qué voy a considerar que pasa con esa fuerza en ese pedacito de curva que lo puedo hacer cada vez más chico?
voy a suponer que la fuerza en ese tramito es constante. Y como puedo tomar en pedacitos cada vez más chicos, no está mal pensar que en un punto de ese pedacito tan chiquito como quiera, la fuerza es constante. Entonces, aplicaríamos la fórmula anterior para cada pedacito. ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí. El mismo concepto. ¿Qué hago? Tengo que hacer la sumatoria de cada pedacito y tomar el punto muestra y, digamos, multiplicar por el escalar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Digo, bueno, para un pedacito, la fuerza evaluada en un punto muestra, ¿qué es este T sub I asterisco? Delta S y es la medida del pedacito, de ese arco de curva. ¿Y qué es ese T sub I asterisco? ¿A qué se refiere? No puedo tomar AB, porque AB Es un- desde que Es se un inicia- vector tangente. Claro, entonces si es un vector tangente, va a incidir la parte que está en la dirección tangente a ese pedacito y ahí va a funcionar el escalar. Entonces, si hago la sumatoria para todos los pedacitos y luego le aplico el límite cuando la norma de la partición tiende a 0, o sea, cuando tengo un montón de arquitos o que la medida tiende a 0 de esos arquitos. Entonces, si este límite existe, puedo pensar a este límite como la integral sobre la curva C de f escalar t, y el delta S ya es muy pequeño, se transforma en un diferencial de S. Estamos hasta ahí. Acá aparece la integral que la compañera decía, pero digamos, estábamos viendo cómo hacemos para llevar lo que conocemos, que es el trabajo para una fuerza constante a lo largo de un segmento de recta, y acá podemos suponer que son segmentos de recta. Cada pedacito, digamos, tangencial, por decirlo de alguna manera. Bueno, entonces, presten atención. La integral sobre la curva C de f escalar t diferencial de S, que es lo que teníamos acá para evaluar el trabajo, el t diferencial de S se puede pensar como un diferencial de R. ¿Eso lo entienden? Porque el diferencial de R, ¿qué sería? R, ¿qué sería? Si van un poquito atrás a pensar en cuando arrancamos con análisis vectorial allá en cálculo 2, se van a dar cuenta por qué el t diferencial de S se puede escribir como diferencial de R. Les pido que esto traten de recordarlo. Ahí O en bien, el chat dijo Andrés que se me perfecciones en R. no te escuché nada. Ahí respondieron en el chat que Sí. R es el vector posición. Claro, el vector posición para cada punto. Bien, Mari, ¿querés que un dibujito. querés que lo demuestre? Sí, es cortito, estaba demostrado cortito. mucho antes. Bueno, dale, estaba demostrado cuando vimos análisis vectorial. Sí, pero para Bueno, para- déjame. para- Sí, dale, Ah. ahora se lo demostrás. Pero Dale. fíjense lo que vamos a usar. La integral entre A y B de la fuerza evaluada en sus componentes X y Y, pero dependientes de T, de un parámetro, porque ahora lo traducimos a integral simple, a esto como antes. Y el diferencial de R se puede escribir como R' de T diferencial de T. Todo esto, digamos, cada cachito lo vimos en cálculo 2, pero ahora Jorgito lo va a probar. Es muy, muy sencillo. Presten atención y tomen nota, así ya no tienen que ir
a lo de cálculo 2. Ahí te dejo. Bueno, bueno, ahí ven, ahí está. Sí. R de T, no tengo la tablet, hoy lo hago con el mouse. R de T es igual a X de T y de T Z de T. ¿Se ve? Sí. Esta R de T es una trayectoria en el espacio R de T. ¿Se acuerdan que habíamos hablado? Que deformábamos el eje T, lo deformábamos al espacio, pero como era una sola variable, quedaba una trayectoria unidimensional en el espacio, esta R de T. ¿Se acuerdan que el vector tangente en un punto P, el vector tangente, a la trayectoria, el rojo que estoy dibujando, era R' de T. Un vector, R' de T, que es tangente a la trayectoria azul. ¿Se llega a ver bien? Acá lo dibujo R' de T, que es igual X' de T y prima de T y Z' de T. Este vector R' de T, ¿qué módulo tiene? Bueno, el módulo sabemos que es X' al cuadrado, no le pongo el T para hacer más corto, Y' más Y' al cuadrado más Z' al cuadrado. Ese es el módulo de T. Entonces, el versor tangente, que es un vector de módulo unitario, el versor T, este versor, que va a depender de T para cada punto. Este vectorcito rojo que tengo acá, ¿no es cierto? Que dibujé acá, pero ahora lo hago como un versor. Es simplemente X' de T Y' de T Z' de T dividido el módulo, que da la raíz de X' al cuadrado más Y' al cuadrado más Z' al cuadrado. Este es el versor tangente. Entonces, teníamos nosotros, fíjense que teníamos el versor, la integral de f del campo vectorial, que ya lo habíamos puesto en función de t, mediante reemplazar x de t en cada una de las componentes de este campo vectorial. Escalar este versor tangente, que también es función de t. ¿Me siguen hasta ahí? Este producto es una función escalar. ¿Me están escuchando? ¿Me siguen? Sí, sí. Estamos de acuerdo que este producto escalar nos da una función escalar, puedo llamar como una f de t, una función de t.
que tiene un módulo que va diciendo en cada pedacito de esta recta, cada pedacito, me dice la componente en la dirección del pedacito este, la componente de la fuerza, o sea, la fuerza tangente, por el diferencial de longitud, que lo llamamos diferencial de S, ¿no? Diferencial de S. Esta es la contribución de la fuerza para mover esta partícula en ese pedacito que yo me estoy marcando acá. Entonces acá lo sumábamos, le poníamos esta componente por el diferencial de S. Y entonces estoy sumando la componente tangente en cada punto. Si esto fuera una recta y la fuerza fuera una constante, sería fuerza por distancia, volvemos a lo que sabemos de la 1. Pero ahora, fíjense que lo que vimos en la clase pasada, el diferencial de S era igual a la raíz de x' de t, x' al cuadrado, era el módulo, más y' al cuadrado, más z' al cuadrado, todo en función de t, diferencial de t. ¿Se acuerdan de eso? Cuando multiplico, fíjense cuando multiplico, lo pongo acá porque si no no me va a entrar. Cuando multiplico el t versor por el diferencial de S, que es todo esto, ¿qué pasa con la raíz? Se me va esta raíz, se me cancela. Cuando hago esta multiplicación que tengo acá, se me va a cancelar esto, la raíz esta se me cancela con esta raíz cuadrada que tengo acá abajo, del t'. ¿Se llega a ver bien? Y me queda simplemente, ahora borro y lo escribo acá arriba, cuando yo hago esa multiplicación, borro ahí, y obtengo que la integral de f escalar el versor tangente diferencial de S me queda igual a la integral de f, el campo vectorial f, evaluado por supuesto en t, escalar el R' de t, R', que es este que tengo acá, las tres componentes, diferencial de t. ¿Se entiende? Porque perdí esta raíz, entonces simplemente me queda el diferencial, el R', que son estas tres componentes, multiplicada escalarmente por el campo, diferencial de t. Y esta es la forma más fácil para calcular, para hacer los problemas. Esta forma es más fácil que pasar por el cálculo del versor tangente, t, y después meterlo, y después calcular el diferencial de S, porque hacemos trabajo, nos ahorramos el paso de hacer la raíz, el módulo del vector tangente. ¿Se entiende, más o menos? Jorge, Sí. una pavada. Sí. Que recuerden que siempre va sobre C. Sobre la la integral curva sobre C. la curva C. Sobre la curva C, exacto. Ahí está, sí, me faltó eso. Entonces queda el producto del campo vectorial F. Para que borro un cachito. Esto es importante. Voy a borrar acá. Lo que es importante es que F, el campo evaluado en el parámetro T, es igual a, no sé, bueno, el campo
que tiene tres componentes. F1 evaluado en X de T, Y de T, o sea, tengo que reemplazar Y de T, Z de T, coma, la segunda componente del campo F2 evaluado en X de T, Y de T y Z de T. Y por supuesto, después, bueno, viene F3, la componente 3 también evaluada en X de T y así. Así es como parametrizo el campo metiéndole la trayectoria X de T, Y de T, Z de T adentro de la ecuación del campo para cada una de las componentes. Entonces así nos armamos el campo vectorial en función del parámetro de orden T, el parámetro parámetro de la trayectoria T, escalar, acá está el puntito, R' de T, diferencial de T. Y así trabajamos los problemas. Ahí está. Muy Paro de bien. presentar. ¿Se entendió más o menos? Sí, profe. Ahí Buenísimo. Si hay alguna sigo. duda. Ahí, ahora seguimos, sí. ¿Ya se ve? ¿Se ve? Sí, sí, se Sí, ve. se ve, se ve. Bueno, bien. Bueno, acá está lo que dijimos y ese R' de T diferencial de T que acabamos de probar es lo que llamamos diferencial de R. Pero caemos en esta última expresión. Bueno, vamos a un ejemplito. Fíjense, acá arriba está el machetito que vamos a usar. Determinar el trabajo efectuado por el Profe, ¿se le fue? No se te escucha, profe. ¿Eh? Ahora sí. Ahora. Ah, con T variando de 0 a pi sobre 2. ¿Me escuchan? Porque yo no hice nada, ¿eh? Sí, Ahora sí, sí, ahora sí. no se había acordado. Bueno, fíjense que no podemos hablar de círculo, un error, digamos, del libro, cuando estamos hablando de curva. Entonces es una circunferencia, es esta que está marcada en esta dirección. Bueno, ¿quieren hacer alguna cuentita ustedes? Y después lo vemos. Hay que calcular la integral de A a B, porque ahora T se va a mover entre A y B, de la f de x de t y de t escala R' de t. Hay que ver quién es A y quién es B, de acuerdo a la parametrización de la curva en función de t, que va a ser el nuevo parámetro. Tenemos ya parametrizada la curva, entonces es más sencillo. ¿Qué habrá que hacer para calcular esta integral? Nada más que el planteo, díganme, después vemos la solución. Y ya tenemos de dónde varía T. ¿Sí? Y bueno, poner las dos funciones ahí adentro. Multiplicándose. Y el R y el diferencial de R o el R' de T diferencial de T. Lo calculamos derivando coseno de t y más seno de t. Bueno, muy bien. Entonces, primero ver la parametrización. En este caso nos la dan, pero va a haber muchos problemas en que no está dada la parametrización y hay que buscarla. Por eso les encargué, bueno, y ahora, porque total no tuvieron, los dejé el fin de semana, ¿vieron? Para que trabajen con la guía 4, que es parametrización de curvas. Entonces, trabajen en esa, así podemos consultar algunos en particular que no hayan salido, que sean más difíciles de parametrizar.
y después seguiremos con algunos ejercicios de esta sección. Entonces, ya tenemos R de T parametrizada y sabemos cómo se mueve T. Y acá está marcado este sentido de la curva en azul, el sentido, digamos, ascendente, que va del eje X al eje Y. ¿Eso se entiende por qué es así y no al revés? Yo la Claro, recorro sí. desde t igual a 0, en t igual a 0 digo coseno de 0, 1, seno de 0, 0, o sea que arranco del 1, 0, y así me voy moviendo hasta el último en pi sobre 2, que será coseno de pi sobre 2, que es 0, seno de pi sobre 2, que es 1. Cuando no nos la dan, a veces nos confundimos bastante en cuanto al recorrido, así que a prestar atención. Luego vamos a evaluar el campo en función de t. Entonces, ¿qué quedaría? Coseno cuadrado de t, coma, para no trabajar con la suma, coseno seno. Y ahora, ¿qué falta para poder calcular el trabajo? Tenemos f evaluado en r de t y ya teníamos r de t dado. ¿Qué falta? La derivada de RT. Muy bien, ¿y cuál es la derivada de r de t? O sea, ¿cuánto vale r' de t? Las componentes, ¿cuáles son? Menos seno de T y coseno de T. Muy bien, ahí está. Entonces planteamos la integral sobre c de f escalar diferencial de r, que nos da el trabajo. T se mueve de 0 a pi sobre 2, evaluamos la f en la parametrización y le vamos a hacer escalar el r' de t. Bueno, ¿cómo se hace este producto escalar? Ya teníamos la f evaluada en coseno de t, seno de t. O sea, ¿qué hay que hacer? Este vector escalar este otro. ¿Cómo quedaría? Primer componente y sumado, o sea, hay que sumar este producto más este producto. Bueno, es sencillo, lo hacemos aparecer. Coseno cuadrado de t, coseno de t, acá está otra vez escrito, y me queda coseno cuadrado de t por menos seno de t, y después menos coseno de t, seno de t por coseno cuadrado de t, queda menos 2 veces coseno cuadrado de t, seno de t. Esta es una integral semi-inmediata, si quieren hacerla por sustitución, pueden llamar al coseno de t como u, y sale rapidísimo. Y la cuenta es menos 2/3. Bueno, ahora la pregunta. ¿Se acuerdan que en integrales de línea de campos escalares, que por ejemplo calculábamos la masa de un alambre, no importaba en qué sentido recorría la curva, total la masa iba a ser la misma. Pero acá, si yo la recorro en este, podrían hacer las cuentas, ¿no? Pero si yo la recorro en este sentido, como es el que está dado, o la recorro en la dirección de menos c, o sea, en el sentido contrario, me va a dar el opuesto. ¿Mm? Ya no estamos trabajando con campos escalares. Entonces hay que tener cuidado cuando se parametriza, o a veces conviene hacer sobre menos c y después le cambiamos el signo. Ya vamos a ver que digamos que esto aparece en los ejercicios y lo podemos salvar de varias formas. Bueno, a ver. Bueno, vamos a otro problema, que es el del cálculo del flujo. Flujo o caudal, cuando estamos hablando de fluido, a lo largo de una curva de un fluido bidimensional estacionario. ¿Qué quiere decir estacionario? Que no se modifica a través del tiempo. ¿Mm? Bueno, nuestro campo es un campo de velocidades. O sea que el campo F
es igual al campo de velocidades. Y hablando de unidades, tiene unidades de longitud sobre unidades de tiempo. Quiero calcular cuánto caudal fluye a lo largo de esta curva que es una circunferencia. Bueno, si yo digo a lo largo, lo que es más o menos lo que habíamos visto recién, el aporte lo dan las componentes tangenciales del campo en cada punto. Entonces usamos esta fórmula. También podemos hablar como circulación cuando es cerrado, cuando la curva es cerrada, como en este caso. Si la curva no es cerrada, bueno, es la integral sobre C de F escalar T diferencial de S. Ahora, si yo quiero calcular cuánto flujo, o sí, atraviesa esa curva, entonces hablamos de flujo a través. Quiere decir que si hablo de flujo a través, estoy buscando la componente normal de cada componente del campo de velocidades en la dirección perpendicular a la curva, a la trayectoria. Y esto se llama vector unitario, también es unitario como T, exterior a C. Bueno, exterior porque se lo considera, digamos, hacia afuera. Bueno, Profe, no es jodido, tiene mucho que ver con T. Si recordamos un poquito lo de álgebra, cuando buscamos el vector tangente a una recta o el vector normal a una recta, lo hacíamos fácilmente cambiando el lugar de las componentes y el signo de una. Entonces, si yo quiero el flujo a través, la fórmula sería la integral sobre C, una curva cerrada, lo llamamos, tomando esta misma curva cerrada, F escalar N diferencial de S, entonces la tengo que pensar en función de la parametrización. F en R de T escalar N de T. Y a ver, el diferencial de S ya lo sabíamos, R' de T diferencial de T. Y ahora, en realidad, este F lo tendríamos que haber llamado V, pero es lo mismo, porque ya lo quedamos arriba. Estamos hablando de flujo o caudal en un fluido. O sea que este F, en particular en este caso, es un campo de velocidades. Bueno, reemplazamos, el N de T es lo que le decía, cambiamos las componentes de R' y el signo de una de ellas. Diferencial de T. La curva orientada positivamente, que es en sentido contrario de las agujas del reloj. Esa es la convención. Si ustedes usan la otra convención, lo tienen que aclarar. Pero es como un acuerdo que se hace y nos entendemos así. ¿Está entendido la diferencia entre flujo a lo largo, que podemos pensar en circulación, si es una curva cerrada, y flujo a través? ¿Estamos? Profe, Puedo, sí, preguntaba Máximo. no, sí, quería saber de por qué, o sea, hacer una integral, o sea, no me quedó bien en claro el campo B, porque haciendo una integral me da la cantidad de, o sea, entendí como la cantidad de agua que pasa. Bueno, Ah, mira, si vos pensás un poquito en las componentes del campo de velocidades, longitud sobre tiempo, ¿y esto qué es? Ah, claro, sería la velocidad. Claro, en cuanto a unidades, por ahí te puedo llegar a convencer, pero acá estamos calculando, digamos, qué cantidad, ponele de agua, fluye. Es como un le puedo, trabajo. le puedo Sí, hacer un dibujito, si querés. sí, dale. Así. Qué Presento. suerte que estás, Jorge. No. Share. Acá les presento yo el. Yo tengo velocidad es, por ejemplo, metro sobre segundo. Metro sobre segundo.
¿no es cierto? Tiene unidades de metros sobre segundo. En realidad esto viene, lo del flujo y del caudal, viene cuando tengo un tubo que tiene un área acá del tubito, tiene un área que tiene unidades de metro cuadrado del área, ¿no es cierto? Y acá adentro tengo un fluido que está saliendo, por acá sale así, con una velocidad v. Supongamos que ese es el campo de la velocidad y supongamos que es todo constante esta velocidad. Supongamos que esta velocidad es, en x, tiene una velocidad 5, 0 y 0 en x, en y y z. Se mueve en la dirección x. Esto es x, hacia allá. Entonces esto es 5 metros sobre segundo. En un segundo avanzó 1 metro. ¿No es cierto? Y supongamos que el área de este tubo es, digamos, 1 metro cuadrado. 1 metro cuadrado. El área de la sección de este tubo. Entonces, en un segundo avanzó 1 metro cuadrado. Entonces tengo, en un segundo pasó 1 metro. Un segundo pasó 1 metro no, perdón, 5 metros. En un segundo Claro, pasaron eso es lo que te iba a decir. 5 La velocidad es metros. 5. En un segundo avanzó 5 metros el agua. O sea, avanzó un tubo de avanzó una cantidad que corresponde a 1 metro por el área que era 1 metro cuadrado. 5 metros por 1 metro cuadrado me da 5 metros cúbicos. ¿Esto en cuánto? En un segundo. En un segundo pasaron 5 metros cúbicos por esta área que tengo acá. Por esta que tengo acá. En un segundo pasan 5 metros cúbicos. Entonces queda el caudal Q es 5 metros cúbicos por segundo. ¿Y eso cómo se hizo? Se hizo, fíjense, velocidad por diferencial de área. Así calculé el caudal, ¿no es cierto? Velocidad, y tengo que hacer la integral en el área esta que estoy acá haciéndola. Ese es el caudal en la vida real, digamos, cuando tengo cosas que tienen una dimensión real. Velocidad por diferencial de área. Y entonces calculé el flujo que atravesó, el flujo a través de esta superficie. ¿Me siguen hasta ahí? Con las unidades y con todo. El flujo que está atravesando es 5 metros cúbicos por segundo. Cuando ahora yo tengo estoy haciendo, esperen un segundito, borro un poco. Eso es el flujo que atraviesa una superficie. Cuando yo ahora tengo una trayectoria, supongamos, tengo un círculo, y acá tengo en el patio de mi casa, tengo supongamos una rejilla, ahí la dibujé en el medio, tengo una rejilla,
y yo tengo que todo el agua de la lluvia se mueve hacia la rejilla. Todo el agua de la lluvia se está moviendo hacia la rejilla. Con este campo de velocidades. ¿Se entiende? El dibujito. Tengo la rejilla en el medio, un sumidero, y tengo todo el campo de velocidades del patio de mi casa. Y yo tengo una función, un vector B, ahora en 2 dimensiones, en X e Y. No, ya no estamos en 3 dimensiones, estamos en 2 solamente. Y yo quiero saber, a lo largo de este círculo que tengo acá dibujado en negro, cuánta agua se está yendo hacia la rejilla. Entonces voy a calcular el flujo a través de este círculo negro. Voy a tomar la normal, el vector normal, en cada punto, lo dibujo en rojo, en cada punto del círculo, el vector normal, y voy a hacer la integral que decía Marisa, que era la integral de la velocidad, del campo de velocidades, por ese versor normal. Eso me da en este punto, por ejemplo, en este punto de acá. Pero luego lo sumo a lo largo de toda la trayectoria C. Entonces voy a tener que elegir mis unidades. Para que esa... porque esto pasa, en vez de un área pasa a ser estoy haciendo una idealización, que en vez de un área tengo una longitud, pero esa longitud va a tener un pequeño alto, va a tener, por ejemplo, un medio centímetro de alto, y ahí puedo retomar como que está atravesando un área, digamos. Si lo quiero hacer con unidades correctamente, tengo que considerar en la vida real que este círculo que estoy tomando acá tiene medio centímetro de alto. Entonces ahí me va a dar el área, me va a dar un área. ¿Se entiende cómo estoy modelizando como el círculo y el campo de velocidades como si fuera en 2 dimensiones, pero va a tener sabemos que en la realidad va a tener un alto. Ahí voy a tener el caudal que se está yendo. Acá tengo que poner un medio centímetro, 0,5 centímetros, por ejemplo, para que me den las unidades y que este diferencial de S por la altura me quede un área. Entonces estoy viendo todo el agua que atraviesa todo el agua que atraviesa ese círculo que yo tracé ahí. Es un modelo matemático. Sí. Y si no no aguanta, agranden el caño de desagüe. Claro. ¿Se entiende? La motivación es la vida real, un fluido con un tubo real. Nosotros estamos haciendo acá una modelización para un problema de 2 dimensiones y buscamos la velocidad que atraviesa la trayectoria, en este caso circular, que estoy marcando acá, con la normal por el diferencial de longitud. ¿Se entiende? Claro, es como que modelizás, profe, digamos que el agua está pasando digamos, por una circunferencia. Estoy modelizando como que estoy modelizando que el agua que atraviesa este círculo que yo tracé ahí alrededor de mi rejilla. Yo sé que va a tener ese agua va a tener un alto de 0,5 centímetros, por ejemplo, sabemos, tiene 2 o 3 milímetros. Pero lo estoy modelizando en 2 dimensiones, como una cosa planar. Entonces veo lo que atraviesa, veo la cantidad de agua que atraviesa ese círculo. Después puede ser velocidad, puede ser otra cosa. Esto es un ejemplo nada más. Máximo, pero se llama flujo perdón, a través. ¿vos a qué te referías? ¿A por qué elegíamos una trayectoria circular? No, o sea, a mí lo que me costaba, o sea, no me quedaba bien en claro si era que lo estábamos modelizando eso, si era una curva o bien qué era, pero ya lo entendí. Sí, Puede sí, es ser, una trayectoria circular. puede ser cualquier cosa. Y después, a lo mejor me interesa también modelizar, no sé, puedo decir, tengo
tengo un tubo finito, muy finito, que lo modelizo con la trayectoria R de T. R de T. Esa es mi trayectoria. Y el tubo tiene una sección muy chiquita, es 0,5 centímetros cuadrados. Entonces, esa es la sección del tubito. Y yo quiero el flujo a lo largo. Tengo mi campo de velocidades. Ay, perdón, negro. Tengo acá mi campo de velocidades, B, que lo pongo en negro. Y yo quiero calcular el flujo a lo largo de este tubito. Donde tiene velocidad, en cada punto del tubito tiene la misma velocidad, ¿no? Porque es despreciable la sección del tubito. Esperen que lo dibujo mejor. Porque está desordenado. Entonces mi tubito me quedó así. Mi tubito me quedó así, en rosa. Acá tengo el versor tangente. Este es el versor tangente que les contaba antes. Y yo tengo mi campo de velocidades, que es este campo... negro. Este es mi campo de velocidades. Y yo quiero el flujo a lo largo de este tubito. Entonces, lo que hago es hacer la integral del campo de velocidades, escalar el versor tangente, diferencial de ese, escalar. Que ya habíamos visto que era la integral en C, a lo largo de la trayectoria C, del campo de velocidades, escalar R' de T, diferencial de T. Esto ya lo habíamos visto antes, pero ahora lo estamos haciendo. Este es el flujo a lo largo. Suponiendo que la sección, por ejemplo, estoy modelizando un problema. En este caso era un tubito, entonces supongo que la sección del tubo es chiquita y las velocidades en esa sección son constantes, entonces la saco afuera. Entonces voy sumando todo el caudal a lo largo de ese tubito, de esta forma. Como velocidad, escalar la tangente, diferencial de ese. Esto es lo que vimos antes. Y ahora le sumamos el flujo a través, con esta formulita. Decimos flujo porque es el ejemplo típico, pero este puede ser para cualquier cosa, no necesariamente es un campo de velocidades, puede ser un campo eléctrico, un campo magnético. Las velocidades es lo más sencillo. Tenemos normal y a través. Tangencial, que es este, y a través o normal. Que lo hacemos con un truquito muy simple, porque lo que decía Marisa, el truco muy simple es cómo obtenemos el versor normal o el versor tangencial. Lo hacemos con un ejemplo numérico para que se entienda bien. Si yo tengo el vector 1, acá 2, 1, 2. Si yo tengo este vector, el vector 1, 2, yo tengo ese vector de 1. Si yo doy vuelta el B2, si yo al B2 le doy vuelta y pongo menos 2, 1, ¿qué pasa? Menos 2 sería por acá. Menos 2, 1. Me queda este otro vector. Este otro vector que es normal al otro. Entonces, haciendo el truquito que decía Marisa, de dar vuelta a la componente
de mi versor, yo doy vuelta a la componente y le cambio el signo, obtengo un vector que es normal al otro. Entonces, si este era... si este era... Perdón, mejor dicho, vamos a hacer con el tangente. Si el naranja era tangente, acá, si este era tangente, que yo ya lo sé encontrar, ya sé calcularlo, ay, me quedó horrible, lo quiero marcar bien grueso, dando vuelta a la componente, me queda el rosa, me queda así, normal a la curva, haciendo el truquito de dar vuelta y cambiando el signo. Me queda el otro a 90 grados, me queda, y se convierte de tangente a normal. Eso es lo que le mostraba a Marisa recién. Ahora, listo, ya terminé. Bueno, muy bien. Esto creo que es todo, digamos, de este tema, integrales de línea de campos vectoriales, con las aclaraciones pertinentes que hizo Jorge, ya está concluida esta sección. Ahora lo que vamos a ver es los teoremas fundamentales de la integral de las integrales de línea. Hay uno que es, digamos, el más importante y de él se ven los demás. No sé si se está viendo. Sí, Bueno, vamos a arrancar y con esto vamos a trabajar con la idea de campo conservativo, que ya lo definimos. Un campo es conservativo si se puede encontrar una función que la llamamos potencial, tal que su gradiente, digamos, me devuelva el campo vectorial. Vamos a trabajar también con esa definición. Bueno, acá un repasito, cómo calculamos integrales de un campo escalar. Tenía que estar parametrizada la curva y calculamos la integral sobre C con T de A a B de la F, que es función escalar, evaluada en x de t y de t por el módulo de R' de t diferencial de t. ¿Qué podía hacer esta F como campo escalar? Por lo tanto, ¿qué me podría estar dando la integral de línea? O sea, ¿para qué se usan las integrales de línea de campos escalares? ¿No recuerdan? ¿Están acá? Se fueron a dormir la siesta. Estamos. Ah, bueno. ¿Qué no? O sea, esta F, ¿qué puede ser para que me dé, por ejemplo, la masa de un alambre? ¿Quién era esa función escalar? De manera que me dé la masa de un alambre que tiene Densidad. una forma. ¿Cómo? Para que me dé la masa de un alambre, ¿quién es F? Densidad, dijeron. La densidad. Muy bien. Ahora, trabajando con campos vectoriales, el dominio va a estar en R2, pero me va a devolver vectores. O sea, para cada xy, cuando le aplico el campo F, este campo va a estar dado por dos componentes, que son funciones escalares, llamadas acá P y Q. Y si estamos en 3 dimensiones, análogamente, pero trabajamos con P, Q y R. Y esta es la definición de campo conservativo. Un campo conservativo es tal que resulta ser el gradiente de una función escalar. Bueno, y acá tenemos un campo vectorial que puede ser la modelización de qué tipo de campo. Fíjense que van disminuyendo a medida que me voy alejando del origen. O sea que ahí
es algo más o menos de lo que estuvieron hablando con Jorge. ¿Qué podría ser? ¿Qué les parece? Por acá cerquita van siendo cada vez más grandes. Me voy alejando del origen y se van achicando. ¿Qué puede ser? Como un Puede ser una embudo. rejilla, ¿no? Donde está actuando el agua de lluvia, qué sé yo, o en la bacha de la cocina. Bueno, acá hay otro que no se puede ver bien en 3 dimensiones, así que se los debo, porque no se ve absolutamente nada, cómo se agrandan. Bueno, ese capaz que en el libro está más clarito. Bueno, por ahora esto es un recordatorio de lo que vimos. Para calcular integrales de línea de campos vectoriales, podríamos estar, en este caso, que fue el que vimos al principio, el campo de fuerza, el trabajo que hace un campo de fuerzas cuando se mueve la partícula desde un punto A un punto B a lo largo de un segmento de recta. Y acá tenemos lo que vimos también recién con Jorge, cómo se calcula la circulación o el flujo a través de una curva cerrada. Bueno, las fórmulas correspondientes y después el flujo neto a través de C. Ay, ¿qué dijo? Orientación, debe decir orientación positiva. Bueno, y las formulitas que acaban de ver. Acá está la aclaración que la F, cuando le hago escalar n de t, por módulo de R' de t, se invierten las componentes y le cambian el signo a una de ellas, a cualquiera. Bien, ahora vamos a hacer un repaso de definiciones vistas y le vamos a agregar otras. Así que estén bien atentos. Un conjunto es abierto cuando no contiene ninguno de los puntos fronteras. Y pregunto, ¿qué es un punto frontera? A ver, aguanten un ratito. Ay, no lo encuentro. Quería poner el Fox Point, pero acá está. ¿Estoy de nuevo? Sí, pero ¿Estoy, Sí, profe. chicos? Sí, Bien. Bueno, les decía, cuando un conjunto se denomina abierto, cuando no contiene ningún punto frontera. Bien, ahora pregunto, ¿qué es un punto frontera? Yo digo, ¿están de acuerdo que es un punto frontera? era un punto que eh, tenía en el entorno puntos del conjunto y que no tenía puntos del conjunto. O sea, si puedo construir un entorno, más que puedo, lo voy a poder, si consigo o armo un entorno de ese punto que contiene puntos de conjunto y puntos que están fuera del conjunto. ¿Está bien? Pero que se considere en todos los puntos. Si no, no va a ser abierto. Bueno, ¿cuál es la definición de conjunto conexo? No sé si lo vimos a esto, me parece que no. No, esto no. No. Bueno, un conjunto se denomina conexo si yo puedo vincular dos puntos del conjunto mediante una curva suave o suave a trozos. O sea, me tomo un punto, tomo otro par y lo puedo unir mediante una curva que esté contenida en A. Puede ser esta, puede ser cualquiera. Esto vale para todo punto. En este caso, este conjunto A, ¿es conexo?
a todo par de puntos lo voy a poder unir con una curva suave, contenida en A, suave o suave a trozos. Tome dos puntos cualquiera. ¿Siempre voy a poder encontrar una curva que esté contenida en este conjunto? Piensen y contéstenme, porque después hay otra definición que es un poquito más, no sé si, un poquito menos fácil de entender que esta. Agarren dos puntos cualquiera, lo uno con una curva. Agarro otro punto, otro par de puntos. ¿Los puedo unir? Sí. O sea que siempre que esté adentro del conjunto voy a encontrar cualquier par de puntos que estén ahí. ¿Sí o no? Yo digo, para este caso. Sí, para este caso sí. Bueno, a ver, por ejemplo, este, conjunto A. ¿Los puedo unir mediante una curva suave hacia una? Cualquiera, con tal que encuentre una ya está. Digo, bueno, esta. Si a mí se me ocurre ir por acá, ya voy a decir que no es conexo. ¿Qué les parece? No, porque dice una. Puede unirse mediante una curva. Bueno, ya encontré una. Chao. Pero eso va a tener que suceder para todos los puntos. No sé si me explico. Pero Bueno, no ahora dice vamos a ver contenida. cómo O sea, dice una curva suave a trozos, pero contenida en A. siempre contenida en A, para decir que es conexo. Tomo un par de puntos de A y los puedo unir a través de una curva suave. Ahora, tenemos, por ejemplo, estos tres conjuntos. Este, lo que estuvimos charlando recién, es conexo. Este, ¿qué les parece? Yo agarro, ¿puedo unirlos? Agarro, este tiene un agujero. Agarro un punto de acá y agarro un punto de acá. ¿Los puedo unir mediante una curva suave a trozos que esté contenida Sí, siempre en el conjunto? Sí, qué sé yo, cualquiera. Me voy a tener que dar una vueltita. Si una está de un lado del agujero y otra está del otro lado. Y esta es más o menos la misma historia que el primero. ¿Mm? O sea, que, a ver, ahora, ¿a este qué le pasa? Acá me dicen que no es conexo. Explíquenme por qué. Está formado por tres partes que no están unidas. Entonces, si yo tomo un punto de acá, en esta parte, y en la misma parte otro, y parece que funciona. Pero si tomo un punto de una parte y otro punto de otra parte del conjunto, sí o sí voy a tener que pasar por ese agujero, digamos, por ese lugar donde no. Entonces, a veces si tiene un solo agujero, lo puedo esquivar. Pero si está formado por varias partes, no voy a poder esquivarlo cuando agarro un punto de esta parte y otro punto de esta parte del mismo conjunto. Ahora vamos a la definición de simplemente conexo. Bueno, en este caso hay que prestar atención cuando estamos en el plano y cuando estamos en el espacio. Un conjunto se llama simplemente conexo si toda curva cerrada, que también llamamos lazo y que esté en el conjunto, se puede deformar de manera continua hasta convertirse en un solo punto del conjunto sin aislarse del mismo, o sea, sin salirse del mismo. Por ejemplo, fíjense que dice toda curva cerrada contenida en el conjunto. Yo me elijo acá, este que tiene un agujerito,
era conexo, yo me agarro esta curva cerrada y la voy, esto es un lazo es una curva cerrada, y la voy achicando, pero en un momento me quedo en el agujero. O sea, no la puedo achicar todo lo que quiera hasta convertirla en un solo punto del conjunto. O sea que esta no es simplemente conexa, sí es conexa. ¿Estamos hasta ahí? Cuando me salgo del conjunto, deja de ser simplemente conexa. Bueno, acá tenemos esto que llamamos lazo. Esta es la curva de afuera, la voy achicando, me voy concentrando, cada vez más chiquita la curva, y permanezco dentro del conjunto A cuando ese lazo lo convierto en un punto. Lazo, recuerden que puede ser, ¿no? Con un hilo se puede construir un lazo, una tira. Bueno, entonces, este es simplemente conexo, porque puedo tomar un lazo y lo puedo achicar todo lo que quiera y voy a caer siempre, lo transformo en un punto y siempre voy a quedar adentro del conjunto. En cambio, esperen que me adelanté. En el espacio, este conjunto que ven acá, que le llamamos durazno sin carozo, pero consiste en dos esferas concéntricas, una dentro de la otra, este resulta simplemente conexo. ¿Por qué? A ver si se los puedo mostrar. Primero se los cuento. Si ustedes agarran dos puntos del del conjunto A, lo van achicando, ¿qué puede pasar? Durazno sin carozo, le saco el carozo. Yo puedo ir para arriba para achicar ese lazo y no me salgo del conjunto. Voy hacia arriba, cuando llego a la punta del carozo un poquito más arriba, y no me salí del conjunto. Cosa que no se puede hacer en el plano con un conjunto que tenga un agujero. Este tiene un agujero, pero como estoy en 3 dimensiones, puedo esquivar el carozo, digamos. Agarro un lazo y me pongo a subir, los hago cada vez más chiquitos, lo transformo en un punto por arriba del carozo o por abajo. No sé si se entendió esto. Es importante que lo vean porque hay diferencia entre 2 y 3 dimensiones en la definición de simplemente conexo. Sí, profe, sería como, por ejemplo, si yo tengo un hilo ¿Sí? y hiciera un nudito Claro. y lo ajusto y me voy como para arriba o para abajo y termina siendo un nudito cerrado. Claro. Eso, si vos lo haces en el plano con un agujerito, bien, no es simplemente conexo, pero si no tiene agujero, es simplemente conexo. ¿Estamos? Ahora, ¿cuándo no es simplemente conexo? Bueno, lo acabamos de charlar. Cuando tiene un agujero y, por ejemplo, en el caso de 3 dimensiones, cuando le falta un eje, es el caso de este que vimos recién. Si yo tomo un punto de acá y un punto del otro lado, y armo la curva, y me voy a achicar, la curva, el lazo, llega un momento que tengo que pasar por ahí, por el eje Z, que es el que no contiene. ¿Se entiende? Después en las clases de práctica vamos a hacer más hincapié en estas cosas porque van a aparecer ejemplos concretos. Lo importante es que cuando hablamos de simplemente conexo, no podemos decir que un conjunto simplemente conexo es el que no tiene agujero. No, solamente estamos hablando en el plano. En el espacio no es así, no es receta. Bien. Y ahora vamos a los teoremas de las integrales de línea.
¿Con qué hipótesis vamos a trabajar? Con un dominio del campo vectorial abierto y conexo. Por ahora, abierto y conexo. En el plano. Vamos a arrancar con el plano. Este es el teorema fundamental de las integrales de línea, que tiene mucho que ver, o sea, es muy parecido, y nos va a ayudar a recordarlo, al teorema fundamental del cálculo integral que han visto en cálculo 2. Entonces, este teorema dice que si tenemos una curva suave o suave a trozos, que está definida por una función vectorial r de t, con t entre a y b, y tengo una función escalar f, cuyo gradiente tiene componentes continuas sobre la curva C. O sea, si este campo F tiene una función gradiente de F, este gradiente de F, el gradiente de una función escalar es un campo vectorial. Entonces, ¿qué puedo decir? Si existe una F chiquita que tiene una función gradiente de F asociada, ¿qué puedo decir de este campo vectorial gradiente de F? ¿Recuerdan de las definiciones que vimos? Que traté de recordarlas hoy. ¿Cómo es este campo? Un campo vectorial es tal, si existe una función escalar, tal que su gradiente me devuelve el campo F. ¿Cómo se llama el campo F? ¿O qué se puede decir del campo F? Que es conservativo. Que es conservativo. Bueno, volvemos a este teorema. Si existe una función gradiente de una función escalar, de un campo escalar, vamos a tener que el campo es conservativo. ¿Cómo calculo esta integral del gradiente de f escalar diferencial de r? Me dice, el teorema me asegura que si estoy bajo esa hipótesis, lo calculo directamente como el valor de la función escalar en el punto de salida menos el punto de partida. O sea, f en b menos f en a. ¿Se acuerdan del teorema fundamental del cálculo integral que tenía dos partes? Bueno, ahora se van a tener que acordar. Entonces, es bastante potente este teorema, porque no voy a necesitar hacer, si estoy en estas condiciones, no tengo que hacer ningún cálculo integral. Sí me tengo que ver, sí tendré que ver si existe esta función escalar que tenga este gradiente. Entonces, si pasa si el campo es conservativo, digamos, directamente calculo la función escalar en el punto B menos la función escalar en el punto A, sin tener que hacer una integral. El asunto es ver cuándo lo puedo aplicar. Bueno, veamos la demostración. Vamos a partir de esta, ¿no? Vamos a partir de esta y vamos a llegar a f en b menos f en a. Bueno, tengo que tener parametrizada la curva de entrada. Entonces, la r de t, x de t y de t. Esto es genérico. Después, para caso particular, tendremos que ver cuál es la parametrización correspondiente. ¿Qué más se necesita? Se necesita la función escalar y el gradiente evaluado en la función escalar. Se parto de este pedacito, digo, la integral sobre c del gradiente de f escalar diferencial de r es la integral entre a y b, acá no puse t, no, pero estaba arriba, t entre a y b, evaluado en r de t, escalar r' de t diferencial de t, que es la manera que tenemos para escribir el diferencial de r, y ya estamos en una integral simple. Bueno, cuando hago ese producto escalar de la f con la r' con sus respectivas componentes, me queda derivada parcial de f respecto de x por dx respecto de t, más la otra componente del gradiente, derivada parcial de f respecto de y por
de y respecto de t. A ver, ¿por qué aparece derivada parcial por acá y acá no? Tienen que recordar también cómo se escribía el gradiente, ¿no? El gradiente era derivada parcial de f respecto de x, derivada parcial de f respecto de y. En x, en y. O fx, fi. ¿Por qué esto aparece como en notación de derivada parcial y esto en notación de derivada común, digamos? A ver, ¿quién es R'? No está acá escrito. ¿Quién es R'? X' de t, y' de t. Muy bien. Que se puede escribir como diferencial de x respecto de t, diferencial de y respecto de t. Es x' y prima de t. El gradiente de f tiene dos componentes también, pero en sus respectivas derivadas parciales. Por eso se escribe de esta forma. Entonces, cuidado, porque a veces le ponen a este también derivada parcial o de este se olvidan de poner derivada parcial y le meten la otra. Tengan cuidado cuando trabajan. Bueno, entonces digo, pero esto que está acá lo puedo pensar como una derivada, porque esta depende de t y esta depende de t. Como la derivada respecto de t de la función escalar f evaluada en r de t diferencial de t. ¿Esto se entiende? ¿Cómo es paso de ese paso de la integral en función de derivadas parciales, etcétera, a esta otra? Si ustedes esto lo desarman, derivada respecto de t, de f, de r de t, diferencial de t, por ahí se van a dar más cuenta de cómo escribir esta. ¿Puedo seguir o tienen que preguntar? Acá está escrito también, por regla de la cadena. Profe, sería f en x de t y de t, ¿no? ¿Sí? Ah, bien. Y ahora, ¿recuerdan también el teorema? La integral, como que era, decíamos, la integral desarma lo que armó la derivada, o la derivada desarma, y había un teorema, también estaba por ahí en el teorema de las integrales, en el teorema fundamental de las integrales. Entonces digo, si tengo escrito en el integrando la derivada respecto de t de la f de r de t diferencial de t, es como que estoy armando y desarmando y me va a quedar directamente la f evaluada en r de b menos la f evaluada en r de a. ¿Se entiende? Y entonces R de B lo podemos llamar B, R de A lo podemos llamar A. Bueno, me fui. No sé por qué no está terminado acá de escribir. Después voy a fijar si corté, porque sería F en B menos F en A. B es la posición del vector R cuando T vale B, y A es la posición del vector R cuando T vale A. Entonces tenemos F de B menos F de A. Bueno, entonces es un truco es un teorema bastante importante, porque cuando vemos que el campo es conservativo y queremos calcular, no sé, un flujo, como vimos recién, un trabajo, puedo hacer esto directamente. La función escalar en el punto inicial menos la función escalar, el campo escalar en el primer punto. Bueno, ahora vamos a ver definiciones equivalentes. También aparece como teoremas equivalentes, pero en realidad son propiedades de un campo conservativo. Propiedades que cumple un campo conservativo. Cuando nosotros hablamos de definición de un campo conservativo, la definición es la que vimos hasta ahora. Existe una función escalar llamada función potencial que su gradiente me devuelve ese campo vectorial. Bueno,
si F es un campo vectorial continuo, ¿continuo qué quiere decir? Digamos que no hay pedazos dentro del conjunto en el que está definido donde no haya vectores. El conjunto abierto y conexo, como dijimos, por ahora y casi siempre vamos a trabajar con dominios abiertos y conexos. Y tenemos las siguientes proposiciones. La primera, ¿qué quiere decir? Campo vectorial igual gradiente de una función escalar. Esto dicho de otra forma, ¿qué es? Lo acabé de decir recién. Que es un campo conservativo. Bien, un campo F, campo conservativo. Luego, si la integral de línea sobre C1 de un campo vectorial es igual a la integral de línea sobre otra curva, otra trayectoria del mismo campo vectorial, son iguales, con C1 y C2, trayectorias cualquiera dentro del conjunto, que comienzan y terminan en el mismo punto, entonces puedo decir que son iguales. Fíjense, acá hay un dibujito, tengo dos puntos en ese, consideramos dos puntos en ese conjunto A, abierto y conexo. Uno pide abierto para olvidarse un poco de qué pasa con las derivadas en el borde. Entonces decimos abierto y conexo. Conexo, si estamos en el plano, me conformo con ver que no tenga agujeros. No, perdón, nada. Eso es simplemente conexo. Chau, perdón, no dije nada. Voy de A B por la curva C sub 1. Bueno, esa es C1. Y ahora voy de A B por la curva C sub 2. Entonces, vaya por donde vaya, si el campo es conservativo, porque está dicho acá, campo conservativo, definiciones equivalentes, o sea que me estoy refiriendo también a un campo conservativo, las integrales de línea son iguales. O sea, me puedo mover siempre que vaya de un punto a otro punto, parto y llego a este mismo punto, las integrales de línea son iguales si el campo es conservativo. ¿Qué pasa si estoy en una curva cerrada? Entonces, la integral de línea de f escalar t diferencial de s es 0. Es fácil de ver que ustedes piensan, voy por esta, voy por C1 y calculo esta integral. Pero para cerrarla, me voy por menos C2. Entonces, con respecto al anterior recorrido, porque voy y vuelvo al mismo lugar. En una trayectoria cerrada, cuando yo quiero ir y volver, me va a dar 0. Si ustedes piensan en esto, sería por menos C2. Voy por C1 y vuelvo por menos C2. Ahora, ay chicos, a ver un momentito, perdón. ¿Hola? No. ¿Por qué? Vino Nadia. Perdón, resulta que hasta ahora me vienen a buscar a los chicos, a los nietos, pero están con mi marido. Bueno, y me llaman a mí. Ahora vamos a ver, si bien no vamos a demostrar, pero sí vamos a tratar de entender cada uno de estas proposiciones. ¿Por qué decimos que son equivalentes? Bien. Bueno, acá tenemos, digamos, un diagramita donde aparecen estas tres proposiciones. La definición de campo conservativo, la segunda también se conoce como
independencia de la trayectoria, voy por un lado, voy por el otro, siempre que recorra ese camino de A a B, me va a dar lo mismo y a lo largo de una curva cerrada, si el campo es conservativo, me va a dar 0. Bueno, esas son las 3. Lo que vamos a ver es que esto es correcto cuando me muevo de uno a otro. O sea, si se cumple una proposición, cómo voy a la 2, cómo voy a la 3, cómo vuelvo a la 1. Bueno, si el campo vectorial es conservativo, puedo decir que a lo largo de una curva cerrada es 0. Esto se ve por el teorema 2. El teorema 2, si no me tengo que volver a ir de acá. Bueno, si buscan en el libro, a ver, no importa, vamos a ir a mostrarles el teorema 2. El teorema 2 es el teorema de las integrales de línea. Bueno, tengo que buscar el Stewart. No, no voy a poder. Jorge, ¿vos tenés a mano el Stewart? Sí, a ver si ahí lo busco. Porque yo lo tengo, pero tengo que cambiar la presentación. El Sí, teorema 2 es el teorema de las integrales de línea. ahí lo busco. O sea, si se cumple que el campo es conservativo, puedo calcular esa integral como el gradiente f escalar diferencial de R, y si es conservativo, por ese teorema voy a poder decir que f en B menos f en A. Pero si es una curva cerrada, salgo de A, paso por B y vuelvo a A, entonces me va a dar 0. Esa es la historia. A ver. Acá está. Eh, Acá lo tengo. Hola. Me parece que se le cortó a Marisa de nuevo. Sí, ahí voy a buscar estoy buscando ahí lo presento, pero lo estoy buscando. Eh, Cálculo vectorial. Acá está. 16.3. 1087. Ahí ya les presento, ¿eh? Y lo repasamos.
Ahí presento yo. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, acá teníamos el teorema 2. El teorema 2 nos decía que eh, una integral de un campo, del gradiente de un campo escalar, que dijimos que era un campo conservativo, recordamos lo que vimos en física 1, por ejemplo, teníamos el campo gravitatorio, el campo potencial gravitatorio de la Tierra, la fuerza general de eso, que era el gradiente del potencial gravitatorio, nos daba la fuerza de atracción gravitatoria. Y ¿se acuerdan que en física 1 solamente dependía ese campo conservativo, campo de fuerza conservativo, dependía de la altura, por ejemplo? Si yo lo levantaba 10 metros, aumentaba la energía potencial y después me la devolvía, esa energía se almacenaba y después me la devolvía. Si yo subía y bajaba, el trabajo que hacía era cero. Eso se acuerdan porque empezaba y terminaba en el mismo punto y entonces el trabajo neto era cero. En general, el teorema 2 nos dice que si yo integro a lo largo de una trayectoria un campo gradiente, como este que tengo acá, solamente depende del punto inicial y el final. Y perdón, estoy integrando gradiente de f a lo largo de una trayectoria c y depende de ese punto inicial y de ese punto final. ¿Qué era esto? Relacionándolo con lo que dijimos antes del campo gravitatorio de la Tierra, yo tenía la fuerza, que yo integraba la fuerza de atracción para relacionar con lo que ya dieron. Yo tenía la fuerza de campo gravitatorio sobre mi cuerpo, por ejemplo, la integro en una línea que va del punto A al punto B, acá como tengo en el gráfico, del punto A al punto B, y me da la energía potencial, yo obtenía la energía potencial en B menos la energía potencial en A. ¿Se acuerdan de eso? ¿Les suena física 1? Y la energía era un campo escalar, la energía potencial en este caso era un campo escalar que dependía solamente de la altura, en el ejemplo del campo gravitatorio terrestre. Integraba la fuerza y obtenía la función evaluada, la función potencial evaluada en el punto B, menos la función potencial evaluada en el punto A, que era el punto inicial. ¿Se acuerdan de eso algo? ¿Estamos relacionando o no? Estoy diciendo cosas raras. Profe, una pregunta. Sí, Eh, Ponerle que la función, o sea, el campo gradiente de f. Ah, no, me confundí porque pensé que, o sea, estaba tratando de relacionarlo con el ejemplo que habíamos visto en la primera clase del área como de una cortina, sí. pero no sería este caso, ¿no? Porque el gradiente es un campo escalar, vectorial. Vectorial, claro. Acá estoy Claro. haciendo, estoy haciendo un producto escalar entre, esperen que les comparto ahora para poder dibujar algo. Acá.
Esto presente. Presente. Así sacamos esa duda. Sí, ahí está. Ahora vamos a borrar esto. Lo que estoy haciendo ahora es la integral de un campo, en ese teorema 2, gradiente de una función escalar, el diferencial de R en la trayectoria C. Y esto me decía que era la trayectoria de R iba del punto A al punto B. Esto es en evaluado el punto A, lo puedo escribir como R, la trayectoria de R, evaluada en T0, era igual al punto A, y el punto B es R evaluada en T1, por ejemplo. Ese es el punto B, es la trayectoria desde A hasta B. Y esto me decía que era la función potencial en el punto A, no, perdón, el punto B, menos F evaluada en el punto A, en el punto inicial. Yo la recorrí así. Entonces, lo que estamos es el teorema 2 del libro. Lo que estamos queriendo demostrar es que son todas lo que habíamos dicho de que este teorema, que la integral de línea cerrada de un campo conservativo F, diferencial de R, es igual a 0. Este es otro teorema, no me acuerdo cómo lo llaman, este es otro teorema que este es otro teorema es que la integral de línea desde A hasta B de F escalar diferencial de R es independiente de C. Es independiente de C. Yo puedo ir de A a B por esta trayectoria o por esta otra. Puedo hacer esta otra así y llegar al mismo punto y la integral me va a dar lo mismo. Es independiente de 3. Todos esos teoremas son equivalentes, es lo que estaba demostrando Marisa recién. No sé qué le pasó. A ver si... ¿Me voy a preguntar? Marisa, ahí me escribió. Se le cortó la luz a Marisa. Entonces, esto está en el libro, me dijo Marisa que cortemos acá. Esto está en el libro, está en el apunte que le vamos a dejar. Y seguimos el jueves, ya quedan 10 minutos, pero lo sigue Marisa al principio de la clase que viene. ¿Cómo vamos a demostrar esta equivalencia de que todo lo mismo, si es independiente de la trayectoria, o que la trayectoria a lo largo de una trayectoria cerrada, la integral me da 0, o que el teorema fundamental de un campo gradiente depende solamente de los puntos en FB y en FNA, o de que esto es un campo conservativo. Todo eso lo demostramos el jueves en clase.
Si les parece, cortamos acá y seguimos el jueves. Bueno, profe. Bueno, profe. Chao, Bueno, gracias. nos vemos, profe. Bueno, vayan leyendo si quieren algo del libro, está bastante bien, así que pueden seguir. Nos vemos, chicos. Chao. Profe, Sí, de la guía, no la guía, el apunte ese que subieron de clase del lunes pasado, sí. se ve que cuando lo compaginaron, lo subieron a PDF, se pisan todas las fórmulas. Si lo puede volver a subir bien. Ah, bueno, ahí le digo. A Listo, Marisa que lo gracias. subió. Hasta luego. Listo, hasta luego. Chau.